estar aquí. Antes de iniciar, y ya que Daphne estaba hablando de temas de cambiabilidad, o como yo lo veo un poco más, de adaptabilidad, quiero contarles un poco de mi trayectoria y de mi historia. Yo soy egresado aquí de la Universidad de los Andes. Ruby fue profesora mío, creo que en APO 1 o APO 2, no me acuerdo. Espero que no se acuerde. Y recuerdo que yo estaba en unas vacaciones, ya al final de la carrera, y yo soy de Cartagena. Toda mi familia vive en Cartagena, etc. Entonces yo me quería ir para Cartagena de vacaciones. Y mi papá me dijo, sí, ¿y cómo vas a pagar el apartamento de Bogotá? Yo, ¿cómo así? Sí, ya tú te estás graduando, o sea, tú te pagas la verdad. Entonces me fui aquí a la universidad, a donde lo ayudan a uno a conseguir empleo. Y apliqué a un empleo que decía, no importa qué estudiaste, no importa, lo importante es que tengas ganas de aprender y lo importante es que tengas ganas como de aprender algo nuevo. Yo dije, eso es lo perfecto para mí. Entonces apliqué, resulta que terminé trabajando en IBM y eso era un trabajo en IBM. Ahí duré como 11 años, 12 años. O sea, mi corazón todavía es azul. Y básicamente mi primer trabajo en IBM era ir a las universidades a hablar de IBM. Yo tenía 22 años, 23 años. Yo no tenía ni idea. Yo me acordaba que habían computadores IBM, pero en mi mente IBM se había quebrado. Entonces yo iba a hablar a universidades y no tenía ni idea qué era lo que yo iba a hablar, y había un auditorio así lleno de estudiantes. Y yo, Dios mío, yo voy a hablar, ¿qué invento? Bueno, el hecho fue que me volví un maestro en adaptabilidad en momentos de crisis, por así decirlo, en momentos de ni siquiera en presentación ni nada. Y hace poquito me pasó algo. Imagínense esto, tenemos un evento en Medellín, con la alcaldía de Medellín. Vamos a hablar de ciudades inteligentes, todo este tema alrededor de analítica y demás. Traemos a un speaker de Cloudera internacional. Vamos entrando a la sala y el speaker le empieza a doler el pecho. Y el speaker va al hospital. Auditorio lleno. Yo estaba caminando con él, yo sin nada, o sea, celular. Más o menos casi, ni computador llevaba. Un workshop además. 4 horas me paré ahí sin presentación, sin absolutamente nada, y salió impecable. Nadie se dio cuenta que no había nada preparado. Entonces, yo creo que basado en lo que estaba hablando ahorita Daphne, la cambiabilidad también va un poco asociado a las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, ¿sí? Basado en que yo estoy expuesto a ciertas situaciones, ciertas cosas. Cuando llega algún cambio, como el que ahorita estamos viendo en términos de inteligencia artificial y demás, pues esas cosas del pasado efectivamente me ayudan mucho a sobrellevar esos cambios o esa adaptabilidad que yo estoy queriendo tener en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque mi charla, ¿sí?, es sobre arquitectura RAG. Y Ruby lo dijo. Y lo dijo así, lo dijo bien entre líneas. Y creo que RAG es muy importante, pero RAG sin temas de gobernabilidad, sin temas de datos, sin temas de arquitectura, no es absolutamente nada, ¿ok? Y lo veo todo el tiempo en organizaciones donde el CEO, aquí no hay CEOs, ¿no? Aquí CDOs, todo bien. Los CDOs nos ponen la tarea de que como el CEO utiliza ChatGPT o utiliza Gemini, y entonces él dice, no, pero conecta los datos y eso es magia. Sí, o sea, porque ¿cómo no lo puedes hacer? Entonces, en el fondo, pues sí, o sea, teóricamente eso es lo que uno debería poder llegar a hacer, pero es que para llegar allá, digamos que el ambiente no es así como se lo imaginan, ¿no? Entonces, esta charla es un poco de abrir los ojos de qué es RAG, qué no es RAG, expectativa versus realidad, ¿sí? Un poco. Y pues básicamente que no se enamoren como de la herramienta, no se enamoren de qué es lo que voy a comprar para poner a funcionar eso, sino hagan bien la tarea en términos de gobernabilidad, de disponibilidad de datos, hagan bien la tarea en términos de arquitectura, ¿sí? Y de ahí se van desprendiendo, digamos, el resto de cosas. Entonces, bueno,
Yo me llamo Stuart Fraser, no soy gringo, soy colombiano, vivo en Cartagena. Y pues la idea es que vamos a hablar de arquitectura RAG y cómo los datos y los LLMs se ven, digamos, beneficiados con esto. Entonces no voy a entrar aquí en mayor detalle, obviamente, pues aquí todos de pronto ya sabemos que es un LLM, pero los LLMs sí hacen parte del mundo de la IA generativa, pero aquí un temita interesante. Yo he estado haciendo unos proyectos con IA no generativa usando LLMs. ¿Sí? Entonces los LLMs tienen dos mundos, tienen el encoder y el decoder. Y por ejemplo, en banca, estamos haciendo en uno de los bancos más importantes del país un tema asociado a identificación de fraude en tiempo real. Y ahí estoy utilizando un LLM, pero no estoy utilizando la parte generativa. Entonces no crean que siempre que uno habla del LLM es 100% IA generativa. ¿Okay? Y lo otro es los LLMs por sí solos, y ahorita les voy a contar un ejemplo con mi hija. Tengo dos hijas, una de 9 años y una de 6. Necesitan ayuda cuando estamos en un ambiente corporativo, necesitan ayuda cuando estamos en un ambiente donde se necesita información verídica y demás. Y ahí son, digamos, dos desafíos importantes que trae los LLMs. Y yo creo que en el día a día, nosotros interactuando con algunas de estas soluciones, lo percibimos. ¿Sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, es IA generativa. Aquí lo importante es que los modelos hacen parte de un modelo que son los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, digamos que tienen varios modelos generativos. El LLM básicamente es el que se encarga de temas de texto, ¿sí? Pero hay modelos de video, hay modelos de audio, hay modelos, ya seguramente han visto algunos y han utilizado algunos, seguramente hay expertos aquí en algunos, pero en esta charla nos vamos a enfocar en la capacidad de LLM. Los LLMs son instancias de ese modelo fundacional y se entrenan con textos, con libros, con artículos, con conversaciones, con artículos, con documentos, etc. Pero esos documentos tienen una fecha. Primer punto de por qué empieza a existir este mundo de RAG. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que GPT 5.1 fue entrenado hasta cierta fecha, con cierta información que estaba disponible. GPT 3.0 tenía otra fecha en particular. Y así con los distintos proveedores de LLMs que hay en el mercado. Y para mencionar esto también es, cuando yo voy a entrenar un modelo, ¿sí? Porque entrenar un modelo LLM requiere mucho dinero, requiere mucha infraestructura, y yo no puedo estar simplemente tomando los datos de mi banco y decir voy a entrenar el modelo. O sea, se podría, teóricamente se puede, pero eso abarca, digamos, unos temas de costos importantes y demás. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro acá, por ejemplo, un giga de texto, ¿cuántas palabras tiene? Tiene 178 millones de palabras. Un peta tiene 1.000 millones, tiene 1 millón de gigas. Entonces, imagínense cuántas palabras hay dentro de un peta. Ahora, GPT 3.0 creo que fue entrenado con 45 petas. Entonces, volver a entrenar algo para que tenga el contexto de mi compañía se vuelve algo casi inviable desde un punto de vista financiero. Más allá del técnico, es realmente un tema financiero. Entonces, y lo otro también es que los LLMs, como se los menciono, fueron entrenados con una fecha, ¿sí? Hasta una fecha en particular. Entonces, hablemos un poco de una de mis hijas. Mi hija Nicole tiene 9 años y el otro día me dijo, papá, como que le están enseñando el tema del sistema solar en el colegio. Papá, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Entonces me preguntaba, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Yo hace años no sé nada del sistema solar y yo me acuerdo que yo había leído algún artículo que había encontrado un montón de planetas en algún momento. Pero yo dije, no, pues yo la verdad, yo me acuerdo hasta 9. Y entonces yo respondí, lo primero que me acordé
que me acuerdo del colegio, 9. Bueno, para los que no saben, está mal. ¿Sí? Entonces, papá, tú no sabes nada. Sí, no sé nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como respondí yo, de top of my mind, o sea, lo primero que yo tenía en mi cabeza, porque fui entrenado con esa información, igual que un LLM, fue con esa información. ¿Sí? Resulta que los LLMs tienen dos desafíos, que es la información desactualizada, como en este caso, lo que me estaba pasando a mí. No es que el LLM sea más, que no sea inteligente, o que el LLM sea más malo, o que este es mejor que el otro. No, eso no tiene nada que ver ahí. Es porque cuando se entrenó el LLM, con la información que estábamos viendo ahorita, se utilizó cierta información. Cuando me entrenaron a mí para saber cuántos planetas hay, pues yo en mi cabeza tenía 9. Había leído artículos donde podían haber más y demás. Yo podía decir 11, 12, pero hubiese estado alucinando en términos de un LLM, ¿sí? Inventando. Espérate que se me devolvió. Ya. Entonces, básicamente, eso es un punto. Y segundo, hay que tener cuidado con algunos LLMs que sean cajas negras. Si yo no sé con qué datos se entrenaron, entonces puede haber mucha incongruencia con la información cuando yo se la esté preguntando. ¿Sí? La fuente de información es supremamente importante. Si yo hubiese leído un artículo online, en una revista y demás, y ese artículo, no sé, reciente, y ese artículo no estuviese actualizado en términos de la información que tiene y no hubiese sido verídico, pues también de pronto me hubiese dicho que 9. Bueno, resulta que en el 2006 se definió que creo que era Pluto, ya no era un planeta, un nanoplaneta, un microplaneta, entonces quedaron 8 planetas. ¿Ok? Entonces, esos son los dos desafíos que viene justamente una arquitectura de RAG a tratar de mejorar dentro de un ambiente empresarial, corporativo y demás con los LLMs. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces el usuario viene, hace su pregunta, ese es su prompt, pregunta cuántos planetas hay, el LLM dice, hay 9. Es lo primero porque fue entrenado así como lo hice yo. Entonces, mal, no está bien. ¿Qué pasa cuando hay una arquitectura RAG? Ya, digamos que la generación se está dando, pero RAG dice Retrieval Augmented, es decir, yo voy a aumentar las capacidades que tiene ese LLM basado en una acción de ir a retrieve, a recoger, básicamente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empieza el LLM. Cuando le llega la pregunta, en vez de responder de una vez, lo que hace es que antes de responder va y busca en un set de datos. Digámosle set de datos o unos datasets. Ahí va y trae cierta información. Y ahorita vamos a hablar en particular, en detalle, cómo está esa información y por qué es tan importante cómo está estructurada esa información. Llega la información y no es que él me devuelva esa información, no. Él lo que hace es que embebe esa información que viene indexada al prompt al que yo le hice. Entonces, ahora el LLM va a tener el prompt con la información adicional que logró sacar del set de datos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque aquí entonces me va a responder, son 8. ¿Listo? Entonces está bien. ¿Qué pasa? Que para que eso realmente ocurra, tiene que haber un tema donde aquí mi fuente de información de pronto tuviese una fuente confiable, una fuente donde estuviesen los documentos de NASA, por ejemplo, que digan que efectivamente hay 8 planetas por tales y tales motivos y demás. Entonces, ahora imagínense esto a nivel de la organización. Y a nivel de la organización, a nivel de nuestros bancos, a nivel de nuestras organizaciones y demás, pues efectivamente tenemos que tener un tema muy bien organizado a nivel de esas fuentes de datos, porque si no, basura que entra, basura que sale. Y lo que estoy haciendo es algo irresponsable en términos del uso de esta poderosa tecnología que tenemos a nivel de inteligencia artificial generativa, y creo que mañana hay una charla de por qué fallan muchos de los proyectos de inteligencia artificial y demás. Todo vuelve a recaer
en el mismo tema de lo que llevamos trabajando por décadas en términos de datos, y es la gobernabilidad. Y la confianza sobre los datos hacen que los proyectos sean exitosos o no. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí yo tengo RAG. Entonces dentro de RAG el usuario hace la pregunta, yo tengo un LLM y me puede dar una respuesta con alucinación. Alucinación básicamente es que no encontró la respuesta, pero basado, digamos, en patrones de palabras, puede responder y me da algo que parece verídico, pero no lo es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo entregar una respuesta verídica, pero para yo entregar esa respuesta verídica yo necesito una base de conocimiento. La gran diferencia de, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un ChatGPT y le preguntan algo que ChatGPT no estuvo entrenado y va y busca en Google o busca en cualquier lado, es que esa información que él hace en búsqueda en tiempo real no está indexada dentro de una base de datos o dentro de un knowledge base, como en este caso, de una base de conocimiento. Es un momento que vaya a hacer una consulta, pero no es que tenga esa información indexada internamente. Cuando estamos hablando de RAG, sí los tiene indexado. Entonces, con RAG yo tengo la base de conocimiento, pero esa base de conocimiento yo tengo que crear algo que se llama una base de datos vectorial. ¿Sí? Una base de datos vectorial, y no voy a entrar aquí como en detalles tan técnicos sobre una base de datos vectorial, pero las bases de datos vectoriales simplemente son una representación numérica o matemática, mejor matemática, en matrices sobre los datos. Entonces, imagínense un array, una matriz donde yo tengo valores. Esos valores lo que están haciendo es poniendo información asociada a una imagen, a un texto, a un video, a un audio, etcétera, que yo esté logrando poner ahí. Entonces, cuando yo vaya a hacer una asociación, cuando yo vaya a hacer una búsqueda sobre esa base de datos vectorial, yo lo que estoy haciendo es una consulta sobre números. Y yo no estoy haciendo una consulta sobre una imagen, yo no estoy haciendo una consulta sobre un video. Todo eso tuvo que haber pasado antes para yo poder hacer eso. Y para yo alimentar la base de datos vectorial, tiene que surtir un proceso que también está asociado a un tema de Machine Learning. ¿Por qué? Porque hay un tema de autoaprendimiento basado, digamos, en la información que está ingresando a la base de datos vectorial. Entonces, para yo crear la base de datos vectorial, me tengo que basar en estrategias de Machine Learning. Y cuando yo vaya ya a consultar la información, cuando viene el prompt o la pregunta del usuario, lo que va a ocurrir es que va a ir directamente a la base de conocimiento. La base de conocimiento que está en la base de datos vectorial, aquí me va a entregar, digamos, un resultado. Ese resultado después lo voy a agregar o lo voy a empatar, mejor dicho, con el prompt o con la pregunta. Y cuando yo se lo devuelvo nuevamente a la pregunta, ya se lo puedo entregar al LLM y el LLM va a hacer bien su trabajo. Entonces, así es que funciona muy por encima y muy sencillo, en términos sencillos, perdón, lo que es una arquitectura o pues un proceso de RAG. ¿Para qué? Para evitar esos desafíos que naturalmente traen los LLMs por la forma como se crean esos LLMs. Y no es que sea que estén mal ni nada, simplemente que es que fueron creados con información que está disponible. Yo no puedo pensar que un LLM va a saber absolutamente todo sobre los contratos del área legal de mi organización, ¿no? Pero pues, si yo se los quiero agregar, se los quiero poner para que yo pueda utilizar esa información a nivel con un LLM, pues esta es una de las estrategias. ¿Sí? Bueno, la otra estrategia que se puede utilizar un poco, que está muy asociada a RAG, es algo que se llama fine tuning. Y que no sé si han escuchado fine tuning, pero va muy de la mano. A veces hay como interpretación de, pero eso es fine tuning o qué no es. Entonces, imagínense fine tuning cuando así utilizan en su día a día un LLM como un Gemini, un ChatGPT y demás, y ustedes le dicen a su ChatGPT, tú te vas a llamar Stuart, tú te vas a llamar Steven. Entonces, su ChatGPT tiene nombre. Creo que hay una estadística que dice que mucha gente tiene, sus ChatGPTs tienen nombre. Adicionalmente le dices, yo quiero que me hables como una persona calmada, no sé qué. Entonces lo vas entrenando para que te diga, o sea, le vas cambiando ciertos parámetros al modelo para que el modelo te responda de la forma a la que tú estás acostumbrado. Eso en términos generales termina siendo
fine tuning, ¿sí? Entonces, fine tuning sirve mucho para casos de uso donde yo tengo que atender a usuarios, usuarios de la organización, externos, clientes, ese tipo de cosas, sirve fine tuning. Pero fine tuning no necesariamente le estoy entregando la base de conocimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que existir un mundo entre donde yo tenga arquitectura RAG y también pueda básicamente apoyarme en temas de fine tuning. O sea, fine tuning por sí solo va a tener algunas de las limitantes que ya trae el LLM en términos de buscar información verídica y de tener información actualizada. Pero cuando los uno los dos es poderoso. Entonces, aquí básicamente cuando yo estoy creando la base de datos vectorial, ¿sí? Aquí yo tengo las fuentes, carga, transformación, ETL más o menos, y aquí tengo lo que son modelos embebidos o embedded models, ¿sí? Esos modelos, hay modelo para texto, hay modelo para audio, hay modelo para videos, etcétera, son los que convierten la información en estas matrices, que son esas representaciones numéricas. Eso tiene que pasar para poder yo empezar a tener esa base de datos vectorial. Al mismo tiempo, no necesariamente dependo de solamente una base de datos vectorial. Yo puedo tener otros tipos de fuentes de información. Ahora con los agentes de AI y demás, esto toma mucha relevancia, pero también hay formas de conectarse a través de APIs con los famosos MSPs a otras fuentes de información que no necesariamente están vectorizadas. Entonces, yo puedo volver esto mucho más complejo a la larga, pero para iniciar, digamos que una forma de empezar a verle un resultado y un beneficio a un modelo LLM para una organización es empezar a implementar una arquitectura RAG. Pero no implementarla y automáticamente poner cualquier información ahí, sino tener, digamos, las capacidades a nivel de gobernabilidad que realmente son. Entonces, pongo este slide porque ayer o antes de ayer un amigo puso, oigan, estoy aquí de AI. Entonces están vendiendo un vidrio de esos protector para el celular que dije empoderado para AI. Y uno es como que, o sea, tampoco, ¿eh? Entonces no todo es AI, o sí, AI es un cambio, realmente sí le podemos sacar el provecho de una forma adecuada, pero al mismo tiempo no todo es AI, o sea, no caigamos en esa trampa de que no, porque entonces ahora AI, entonces yo automáticamente se me olvida que es gobernabilidad y que es mantener los datos. O sea, yo creo que eso sigue siendo tan importante y por eso era el cuento de la adaptabilidad, porque por décadas hemos estado en eso. Sí, simplemente que ahora hay una forma distinta de cómo utilizar la información, pero yo tengo que seguir muy enfocado en términos de manejar la información, de tener un tema de calidad de datos, de tener un tema de gobernabilidad, de tener un tema de el acceso a la información, etc. Entonces, un RAG no es como algunos CEOs le piden, conecta los datos al LM. No, eso no es RAG, ya lo vimos. 1. 2. RAG no es solo buscar o hacer un search en tiempo real, por lo que les acabo de explicar. Eso es una búsqueda en tiempo real. RAG es cuando yo tengo la información indexada dentro de una base de datos vectorial, ¿sí? O tengo la información indexada de alguna forma, pero ya la tengo. No es que la voy a ir a buscar en algún momento para ver qué es lo que hay. No. RAG no es plug and play, ¿sí? RAG tiene un tema de arquitectura muy importante por detrás. Hay que entender por qué el modelo está respondiendo como está respondiendo. Uno puede llegar al punto en RAG de que el modelo ojalá diga no sé. Sí, porque el problema es que a veces empieza a inventar y a alucinar y tiene información. Entonces, creo que Ruby también lo mencionó. O sea, entender por qué el modelo está respondiendo como está respondiendo es supremamente importante y eso también hace parte del ecosistema de gobernabilidad que está detrás de estos modelos, ¿sí? No es simplemente, ya está funcionando, está perfecto, no. ¿Sí? Y también he hablado un poco de bases de datos vectoriales, pero RAG no es solamente bases de datos vectoriales, ¿sí? O sea, es un conjunto de cosas realmente que me permiten a mí llegar a este mundo que efectivamente sí me va a poder ofrecer unos beneficios para la organización, sí va a ser todo AI dentro de la organización cuando llegue a eso, pero no nos olvidemos de las cosas importantes. O sea, AI chévere y demás, pero las cosas importantes como gobernabilidad,
administración de los datos, gestión de los datos en la organización, acceso a la información y demás, seguridad es supremamente importante. Bueno, entonces, el reto de RAG no es la inteligencia artificial, es la preparación de los datos. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para un framework exitoso de RAG? Y aquí me da risa porque esto en el fondo es lo mismo que hemos hablado por muchos años imagina, cuando hablábamos de data warehouses o cuando hablábamos de big data o cuando hablábamos de un proyecto de archiving o cuando hablábamos de cualquier proyecto que hay por debajo un tema de gobernabilidad, ¿sí? Entonces aquí no cambia. Metadatos, catálogo de datos, linaje, versionamiento del conocimiento, seguridad, enmascaramiento, políticas, cumplimiento, calidad de datos, la actualización de la información, que la información sí esté, que sea la versión final de esa información, el golden record, todo ese tipo de cosas, no simplemente porque hay AI, eso ya quedó en el pasado, no. Que es que yo estoy viendo eso muy seguido en distintas organizaciones y quiero, desde mi punto de vista, hacer claridad que esto tiene que seguir existiendo. Esto es parte fundamental de que podamos estar dentro de esa adaptabilidad, como le decía Daphne, de utilizar AI. ¿Sí? No es olvidarme de este conocimiento que ya nosotros poseemos. Y entonces RAG no funciona con muchos datos, funciona con los datos correctos. Entonces eso es muy importante. Bueno, y aquí digamos que, nada, ¿por qué es importante para el negocio? Pues obviamente una arquitectura de RAG bien implementada me va a generar confianza, ¿sí? Si una de las razones principales por las cuales yo no disponibilizo algunos de estos productos terminados con inteligencia artificial a mis clientes, porque me da miedo que de pronto un día uno le responda mal o que haga algo que no haya que entregar, o sea, que entregue información sensible a una persona que no debió haber entregado información sensible. Entonces, eso nos frena un poquito dentro de esa confianza de poder entregar ese valor agregado que sí nos trae la inteligencia artificial y eso es parte del beneficio que una arquitectura RAG bien implementada logra traer. Tema de privacidad de datos, por ejemplo, en el ejemplo que les di ahorita de mi hija, ustedes ahí pueden sacar, él es de tal año, ¿sí? Ya él les di información privada mía de cuando estuve en el colegio, por ejemplo. Porque fui entrenado con esa información, mientras que de pronto si hubiese respondido 8, él es posterior al 2006 en el colegio, por ejemplo. ¿Sí? Y RAG escala, permite que equipos realmente lo puedan utilizar al interior de las organizaciones. Yo he visto proyectos de RAG que comienzan pequeños y los van creciendo y demás, y ya se vuelven hasta críticos en algunas organizaciones. Y no eran arquitecturas muy sofisticadas al inicio, simplemente empiezan con un set de datos, empiezan a entender, a aprender, y ya después una bola de nieve. ¿Sí? Empieza a crecer y acelera mucho términos de usabilidad de la inteligencia artificial o al interior o al exterior de la organización. Y por último, o penúltimo, aquí lo importante es, no hay una ruta, no hay como una ruta obviamente definida, ¿no? Cada organización, cada persona va a ser distinto, cada uno con las distintas herramientas que tenemos. Y miren que yo no he hablado aquí de herramientas ni de plataformas, porque yo creo que en el fondo el tema de gobernabilidad es tan importante que más allá de una herramienta o una solución, lo importante es tener una buena arquitectura y que se vaya dando las cosas con las herramientas que nosotros tenemos en la organización. ¿Sí? Porque pues, hay distintos servicios, distintas cosas que yo puedo ir unificando y sacándoles provecho de muchas soluciones buenas que hay en el mercado. Pero aquí no lo hagan como un experimento. Si lo van a hacer, no lo hagan como un piloto, porque muchas veces queda como el piloto. ¿Sí? Sí, comiencen de pronto por algo pequeño, pero comiencen con algo que tenga un impacto real a la organización, que tenga visibilidad de un CEO o de alguien a nivel de C-level. Es muy importante definir los accesos. Sí, aquí yo no he hablado mucho de esto, pero los famosos, en inglés se llaman los guardrails. Básicamente es si yo le estoy preguntando algo al RAG, al LLM, y él no me debería decir que hay ocho planetas, pues
¿Entiendes? Todo ese tema de acceso a la información tiene que estar bien estructurado también dentro de estas arquitecturas. Y medir el impacto del negocio. O sea, el negocio al final del día es el que va a terminar influyendo en si esto va a seguir adelante o no, porque de ahí va a salir el dinero. Entonces no lo hagan desde un punto de vista de experimento técnico, háganlo desde un punto de vista de impacto de negocio. Y para terminar, un slide o una imagen que no sé, que a mí me gusta porque la he visto varias veces en LinkedIn y creo que tiene todo el sentido, es esta. Datos con Machine Learning, datos malos, ¿no? Por no decir otra cosa. Ahora, datos con inteligencia artificial, ¿sí? Y ahora, datos con AI generativo, peor. Y el último, que ni siquiera lo mencioné, de temas de agente AI. Entonces, nada, el tema de gobernabilidad, importante. Bueno, entonces, nada, eso era lo que... y si tienen preguntas, y pregúntense esto ustedes también. ¿Qué inteligencia artificial van a construir con sus datos? ¿Sí? Eso es lo principal, mirar hacia adentro, mirar qué datos hay, mirar cómo puedo entregar un tema de gobernabilidad bien estructurado para lograr tener un proyecto de inteligencia artificial exitoso y que no sea fallido. ¿Listo? Muchas gracias. Preguntas. Sí, preguntas. Espérate. Ya. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Mira, ahí hay una pregunta. ¿El micrófono? Alberto Castillo, Power. Gusto, Stuart. Gracias por la charla. Esto es curiosidad técnica. Yo ahorita ando jugando mucho en Legal Tech. Digamos que la primera aproximación fue justamente RAG. Sí. Porque los abogados piden mucho como, es que yo necesito saber la cita. ¿De dónde sacaste eso? Listo. Sí. Cool. Pero se viene quedando corto y yo me he movido un poco a Knowledge Graph. Sí. Porque para ellos también es importante, y lo he entendido mucho, es la relación entre los diferentes actos jurídicos. Okay. Entonces, que esto es una resolución y esto tiene una jerarquía, pero también está el asunto de las fechas. Esto sí tiene una jerarquía, pero ya no está vigente. Entonces, a mí ahí se me ha quedado RAG corto, por eso me moví un poco hacia Knowledge Graph. Y te decía que es una pregunta de curiosidad técnica, es porque sí me interesa saber el stack. Yo ando pataleando mucho con Cogne y a veces luego será Falcor y alguna cosa en bases de datos justamente para la construcción de los Knowledge Graph. Spanner me gusta mucho, espero que no haya nadie aquí de Google, pero es que está un poco costoso. Entonces, mi curiosidad es, ese stack en términos de la preparación de todo, la base de conocimiento, ¿cuál es el que tú sugieres o cuál es con el que más has estado trabajando? Digamos que... Mira, yo al ser parte de Cloudera, ¿sí? Cloudera es una organización que es 100% open source en términos de el stack sobre el que trabaja. Entonces, nosotros nunca definimos como o sea, por ejemplo, con LLMs podemos trabajar con cualquiera, con bases vectoriales tradicionales podemos trabajar con cualquiera. Entonces, lo mismo ocurre cuando tenemos, por ejemplo, uno a nivel de un stack de Knowledge Graph, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que hago es que siempre trato es de que si los clientes están ya con algo en particular, trabajar con lo que tienen los clientes y armar el ecosistema basado en eso. Pero depende mucho como del caso de uso, de lo que uno quiera hacer. Realmente yo no tengo como uno que te recomendaría como tal. O sea, a mí en general muchas de estas soluciones me parecen muy buenas, todas. Algunas tienen de pronto unas cosas mejores que otras y demás, pero pues uno lo va midiendo también dependiendo de cuánto presupuesto se tenga, de realmente cuál es el caso de uso y ese tipo de cosas.
ya empieza uno a definir mejor esa arquitectura, pero no, te diría que no tengo como uno para recomendarte así en ese sentido. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.